gracias porque tú has comenzado a hablar desde el inicio, Señor, porque tú nos has convocado, Dios. La iglesia es aquel que responde a una convocatoria de parte del Padre para instruir, un Padre de amor que busca corregir a sus hijos, porque aquel Padre que corrige es el Padre que ama. Y aquí estamos, Señor, queremos con un corazón, Señor, reverente, con temor, Señor, seguir escuchando, Dios, tu voz, tu palabra, tu enseñanza, tu consejo divino, Dios, para poder crecer, Dios, para poder llegar a ser la imagen del Hijo. Lo necesitamos primeramente cada uno de nosotros. Lo necesita nuestra familia, pero La Rioja también necesita ciudadanos que sean la imagen del Hijo. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, Señor. Henos aquí, Señor, queremos seguir atentos a ti, papá. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Tome asiento, querida familia. Buenas noches a todos. Queríamos saber si habían personas que nos estaban visitando por primera vez. Levante su mano allí donde está. Los niños pueden retirarse a la aulita donde están preparados unos maestros muy especiales para poder también darles un consejo de parte del Padre, ¿sí? Así que todos los niños pueden pasar al aula del frente. Vamos a mantener el silencio, el orden. Amén. Vamos a estar orando por la vida de Keiko. Mucha idolatría en la ropa que tenía. Amén. Bueno, 40 minutos les pido para que podamos estar atentos, ¿sí? Una palabra que el Señor quiere traernos en esta noche a todos. Vamos a tratar de mantener el orden, los niños ahí a un costadito de papá, mamá, sino en el aulita. Esta es una palabra que el Señor puso hace unos días en mi corazón y que yo quería cambiar por algo más motivador. Pero no se pudo. Así que quiero que podamos todos estar atentos porque el Señor quiere hablarnos algo. Y para encontrar la bendición tenemos que generar una actitud de obediencia a la palabra, de apertura. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 3, 12 al 18. Segunda de Corintios 3, 12 al 18. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Dígale al que está a su lado, embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy,
cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Podemos observar que el apóstol Pablo está hablando a dos grupos de personas muy claramente identificables. Por un lado, comienza hablando de personas que tienen un velo en su corazón, un entendimiento embotado, dice el apóstol Pablo, pero a partir del versículo 18 dice, por tanto, todos nosotros, como que hace una línea de separación, a partir de ahora, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ahí está el segundo grupo de personas. Los que están con la cara descubierta. Team, cara con velo. Por otro lado, equipo, cara descubierta. Amén. Ahora bien, antes de entrar de lleno a la palabra, me gustaría poder recordar un concepto que se está utilizando mucho en este siglo, a fines del siglo pasado, a principios de este siglo. Hay una palabra que es avatar. ¿Qué es un avatar? Un avatar es una representación gráfica de un usuario de una red social. ¿Cuántos saben qué es un avatar? A ver, levante la mano. Un avatar es una representación gráfica, una especie de caricatura que representa al usuario de una red social, de un videojuego. Y esto se empezó a usar hace mucho. Recuerdo un amigo de la universidad, el profe Marcelo Martínez, profe de informática. Él hace 15 años atrás, 2009 aproximadamente, me muestra algo, un proyecto por el cual lo habían invitado a viajar a otro país para presentarlo. Y era un entorno virtual de aprendizajes. Él ya había desarrollado las aulas virtuales de la UNLAR, pero tenía este proyecto que consistía en que el alumno entraba a un programita y ahí tenía un aula, tal cual la conocemos, con el pizarrón, los banquitos. Estoy hablando de 2009, mucho antes de la pandemia. Después en la pandemia todos nos volvimos super cracks con el tema del Zoom y del Meet. Pero en el 2009 no era nada conocido todo esto. Entonces, en este entorno virtual de aprendizaje, el alumno podía escoger una determinada silueta, varón, mujer, elegir la remera, el pantalón, el corte de pelo, y ese iba a ser su avatar. Quien lo iba a representar ¿en dónde? En el aula virtual. Entonces el alumno entraba su avatar, y ese alumno podía conversar con otros alumnos virtuales, que eran otros avatares, que otros alumnos habían elegido cómo darle forma, color del pelo, de la piel, la ropa. Habían elegido cada uno cómo le gustaba verse y se veían dentro del aula. Inclusive el mismo profesor tenía su avatar, y mientras el profesor hablaba por un micrófono en otro lugar, el avatar del profesor gesticulaba y utilizaba el pizarrón inclusive de esa aula virtual. ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces los que venimos a la iglesia no somos nosotros. Muchas veces pasa de que viene un avatar, una representación ideal que nos hemos encargado de construir para que nos veamos bien, para que podamos relacionarnos bien. Es muy diferente en muchos casos la persona que somos en nuestra casa
y la que somos aquí en la congregación. Estoy haciendo amigos. ¿Cuál es el problema con esto? Que dejamos de ser genuinos. Cuando necesitamos simular algo que no somos. Cuando la imagen de Cristo no se ha formado o no está siendo formada en nosotros. Entonces no puedo mostrar quién soy en realidad ante el pastor, ante mis hermanos. Entonces construyo un personaje, un avatar. Somos simuladores porque muchas veces no alcanzamos o no permitimos que el Espíritu Santo desarrolle la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero no quiero hablar del problema de que no somos genuinos, sino que quiero que veamos la palabra para que usted pueda entender bien lo que le estoy diciendo. Cuando Pablo está hablando a las personas de cara descubierta, a este segundo equipo, dice lo siguiente, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note lo siguiente. Team cara descubierta. Cara descubierta, transformación de gloria en gloria, y el producto de este proceso, porque habla de un proceso, una transformación que va de gloria en gloria. Y el producto terminado o en proceso de ese momento es la imagen del Hijo. Cara descubierta, transformación, la imagen del Hijo. ¿Cuándo necesitamos simular algo que no somos? ¿Cuándo necesitamos construir un avatar para relacionarnos con el afuera, con la gente que no es la que vive conmigo, con la gente de la iglesia? ¿Cuándo necesito construir un avatar? Cuando la imagen del Hijo no está siendo transformada en mi vida. Entonces el proceso es cara descubierta, transformación, imagen del Hijo. Ahora veámoslo al revés a este proceso, de manera inversa. Pregunto, si no estoy mostrando en mi vida la imagen del Hijo, es que este proceso de transformación de gloria en gloria está truncado, está estancado. Algo está estorbando. Y si yo no, siguiendo la lógica de Pablo, y si yo no estoy en este proceso de transformación de manera fluida y constante, quiere decir que tengo la cara descubierta o soy como el otro equipo. Todavía hay velos en mí. Cara descubierta, transformación de gloria en gloria. El resultado, el Hijo forjándose en nuestro ser. Cuando eso no ocurre, la pregunta sería, ¿vivimos en la libertad que el Hijo nos otorgó para presentarnos con cara descubierta y ver su gloria? La reunión de hoy está muy alineada. Al principio compartían Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Galacia, no pierdan la libertad que Cristo les ha otorgado. ¿Dice así? Entonces, si no soy del equipo cara descubierta, tenemos que reflexionar si no tenemos aún velos
en nuestras vidas. ¿Y qué es un velo? Porque la Biblia menciona muchas veces esta palabra, pero me interesa que podamos enfocarnos en el significado que el apóstol Pablo le está dando aquí en este libro a los Corintios. Él está hablando de velos y hace referencia en un sentido simbólico a algo que es una barrera, a algo que nos está limitando, a algo que es intangible y nos limita, algo intangible que trunca el proceso de transformación y no nos permite ir de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen del Hijo. Amén. Pablo dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa que el entendimiento se embotó? Significa el entendimiento se oscureció, el entendimiento se endureció, el entendimiento perdió sensibilidad a la palabra de Dios. Y está hablando de los judíos y está diciendo, no pueden ver a Cristo en el antiguo pacto porque hay un velo en sus corazones. Pero no quiero en esta noche hablar de los judíos ortodoxos, sino quiero hablar de este concepto, entendimiento embotado, entendimiento oscurecido, estancado, que ha perdido la sensibilidad con respecto a las enseñanzas y a la palabra de Dios. Eso está diciendo Pablo. Eso es un entendimiento embotado. La palabra embotó sugiere la capacidad de comprender la verdad espiritual se había debilitado e incluso desaparecido. La habilidad, la capacidad de comprender su palabra había desaparecido al pueblo de Dios original. ¿Qué significa la capacidad de comprender? Comprender significa entender. ¿Y qué significa entender? Saber con perfección. Saber con perfección. Y alguien que sabe con perfección una tarea, un arte, un deporte, domina la teoría y la práctica. Eso es comprender, que significa entender, saber con perfección. Dominar la teoría y la práctica. Y muchas veces podemos saber definir, podemos jactarnos de saber qué es el nuevo pacto, qué es la verdad presente, qué es tener a Cristo, portar a Cristo. Podemos creernos que estamos en la cresta de la revelación cristiana. Pero comprender no significa solamente saber la teoría. A mí me asusta como pastor muchas veces escuchar personas de la congregación tener conocimiento exhaustivo de la letra, pero que en la vida diaria no se ve reflejado. Entendimiento embotado. Pablo lo usa como un sinónimo de velos. Amén. ¿Estamos bien? Un velo es algo intangible que nos limita. Un velo es algo intangible que nos limita, que nos quita sensibilidad a la palabra de Dios. Nos pone barreras al proceso de ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser la imagen del Hijo. Amén.
como decía en la oración, es indispensable, es necesario que podamos en la vida real, en los hechos, poder ser la imagen de Cristo, porque la sociedad lo está necesitando, porque nuestra familia lo necesita, porque nuestros hijos necesitan criarse en un hogar donde el papá y la mamá sean la imagen de Cristo y no buscar modelos afuera. Entonces, velo tiene que ver con algo intangible que nos limita, que nos hace perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Entonces necesitamos construir un avatar. Porque no, si quiero seguir siendo coordinador de jóvenes, tengo que mostrar algo, si no, corro el riesgo de que me saquen. Hace un tiempo, en una consejería, una persona se presentó y me comenzó a contar un montón de situaciones tristes, muy duras que estaba atravesando. Como consecuencia de malas decisiones que había tomado. Entonces, después de escucharlo, empecé a reflexionar con esta persona y le dije, pero acuérdate que en ese mismo periodo se habló de esta palabra un domingo. También se habló de esto. También el Señor trajo esta instrucción, como diciéndole, el Señor te estuvo hablando en medio de la congregación. Y esta persona me dice, tengo que ser sincero, pastor, todas las predicaciones del año pasado me entraron por un oído y me salieron por el otro. Como diría la Andricina, me descolocó para siempre. ¿Por qué me descolocó? Porque yo lo veía atento, como están acá varios, afirmando con gestos, pero de repente no era él, era el avatar que se comportaba en medio de la predicación como el predicador quiere que se comporten. Sin embargo, la palabra entraba por un oído y salía por el otro. Textual, literal. Eso es un entendimiento embotado. Eso es tener un velo. Religión. Venir domingo tras domingo y el Señor te está dando la instrucción específica necesaria para tu vida. Sin embargo, no le damos importancia. No le prestamos atención. Qué lindo sería que podamos prestar atención a la palabra de Dios como le prestamos atención a un partido de la selección argentina. Sabemos quién entró, quién salió, quién habló antes del partido y lo que dijo. Y ya sabemos que cuando lo están retando, le están peleando, le están pegando es porque es Rafinha, es el que habló antes del partido, se lo merece. Sabemos todo, los detalles. Y si usted se habrá dado cuenta, hay muchísimos programas deportivos. ¿Por qué? Porque nos gusta consumir eso. El mercado satisface la demanda. Pero qué bueno sería sentarse domingo tras domingo con la misma actitud. Tipos de velos. Tipos de velos. Tenemos el velo de la incredulidad, el velo del prejuicio, el velo del corazón duro,
de la desobediencia, el velo de las ideas fragmentarias, ya vamos a ver cada uno, el velo de la tradición, el velo del orgullo, son distintos elementos intangibles que funcionan como una barrera, una limitación al entendimiento pleno de la palabra. El velo de la incredulidad. Veamos qué dice la palabra en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Procurad, hermanos, comienza diciendo procurad, hacer el esfuerzo máximo para que algo suceda. Eso quiere decir procurar. Procurar, hermanos, o sea, no dice ciudadanos, no dice gentiles, no dice varones judíos. No, la audiencia era congregación, era iglesia. Procurad, hacer el esfuerzo, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios viviente. Más bien, exhortaos unos a otros día tras día mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. Ahí está un velo actuando. El velo de la incredulidad. La incredulidad no endurezca vuestras conciencias. Y la incredulidad se ve antes de asistir a la iglesia. El durante, el antes es cómo nos preparamos. Si es todas las apuradas, último momento como para ir y cumplir. El durante es la actitud que tenemos de principio a fin, porque, querida familia, la reunión es un continuo. ¿Sí? No es que es más importante el momento de la palabra. Puedo llegar después de que hayan pasado un par de alabanzas. No, es un continuo. De hecho, la palabra de apertura de hoy, yo reconozco que no la había tenido en cuenta, pero cuando la leí, ¡wow! Me está sumando, Dios me está hablando a través del hermano que estaba acá. ¿Por qué? Porque es un continuo. Por eso necesitamos su puntualidad para que usted pueda entender el mensaje por completo. Amén. Entonces, ¿cómo sé si tengo un velo de incredulidad o no? ¿Cuál es tu actitud? Entonces, responde antes, durante y después de la reunión. Porque si yo creo que lo que se está hablando acá es palabra de Dios y tengo un montón de situaciones que resolver, no es que Dios mira mi vida y se hace el desentendido, sino que Él activa a sus hijos a través de su palabra para que cada uno pueda ser edificado conjuntamente, dice la palabra en Efesios, unidos, unánimes, todos juntos, edificándose en amor. Entonces, el velo de la incredulidad se puede detectar de acuerdo a la actitud con la que nos preparamos, estamos y lo que hacemos después. Porque si yo sé que voy a recibir una palabra de Dios, sin importar quién esté cantando, ministrando, mi actitud va a ser otra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el velo de los prejuicios. El velo de los juicios previos, de tomar decisiones conforme a mi experiencia personal, de acuerdo a lo que he vivido en el pasado, de acuerdo a cómo he vivido en otras congregaciones diferentes situaciones. Ese va a ser mi disposición y mi actitud. Hablando con una persona me dice, no voy a servir porque
y no sé si voy a seguir congregando porque en otra congregación me lastimaron. Prejuicio. Y nos perdemos de tantas bendiciones por los benditos prejuicios. Fíjense, los vecinos de Jesús. Jesús haciendo milagro, hablando como nadie nunca antes había hablado. Era Dios en la tierra y gente tuvo el privilegio de haber sido vecina de Jesucristo. Sin embargo, cuando se los convocó, cuando se los invitó para que sean parte, para que vean los milagros, para que escuchen la palabra a primera mano de la boca del Hijo de Dios, dijeron, pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es el que jugaba con nosotros cuando éramos chicos en la esquina, la pelota? Por un prejuicio se perdieron la oportunidad de caminar al lado de Dios hecho hombre. ¿Cuántas cosas espirituales nos está robando nuestros prejuicios? El velo de nuestros prejuicios. Me cambian el formato de la reunión del domingo, rajo las vestiduras. Es la rápida, la lenta, la predicación y nos vamos. Quiero decirte que la iglesia del primer siglo se reunía en catacumbas. No, pero yo no me puedo concentrar en el olor a pizza que viene de la cocina. ¿Saben por qué se reunían en catacumbas? Porque ahí no nos mataban. ¿Saben por qué? Porque los romanos tenían un delirio, una especie de fobia a la muerte. Entonces usaban a los esclavos para mandar a sus muertos a las catacumbas. Ellos no entraban. Ningún romano entraba a las catacumbas. O sea, son tumbas subterráneas. Porque tenían pavor a la muerte. Tenían algo ahí con la muerte que, no sé, el mismo Señor capaz que permitió eso. Entonces, los primeros cristianos se reunían ahí, en las tumbas subterráneas. Y esto se sabe porque muchos descubrimientos arqueológicos en las catacumbas del tiempo de los romanos habían el símbolo del cristianismo, frases de personas que habían conocido al Hijo en las reuniones que se celebraban en las catacumbas. No había tiempo para prejuicios. El velo de las ideas fragmentarias. Tomo esta palabra que me motiva a ir a las naciones. Pero esta que me habla de que los que chismean no van a ir al reino de los cielos, no van a heredar el reino de los cielos, mejor la pasamos rápido. Leo aquello que me motiva, aquello que, no, yo quiero estar actualizado con respecto a la verdad presente. Pero esto que habla de desorden sexual, lo pasamos mejor, ¿no? La palabra de Dios es un todo. Amén. Entonces, el velo de las ideas fragmentarias nos puede llevar a construir en nuestra mente nuestra propia religión. Le pongo mucha fuerza a esto porque me gusta, pero este tema mejor miro para otro lado. El velo de las ideas fragmentarias. El velo de la desobediencia. Tenemos libertad en Cristo, podemos arrepentirnos y volvernos a Él. El problema es el que persiste en la desobediencia, poco a poco va perdiendo la capacidad de escuchar,
va perdiendo la sensibilidad a la palabra del Señor. Si voy teniendo un comportamiento de desobediencia, en desobediencia voy perdiendo sensibilidad. Cada vez me cuesta ver más al Señor. El velo de la dureza de corazón. Veamos qué dice Marcos capítulo 3, versículo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Preste mucha atención, por favor. Ya había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, los fariseos, acá hay un enfermo, veamos a ver qué hace Jesús. Entonces dijo al hombre, Jesús le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué causa? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, para matarlo. Fíjense hasta dónde llega la dureza del corazón, que no les interesaba que Dios le había mejorado la vida por completo a este hombre. Tratemos de pensar un poquito la época. El hombre, todo lo que hacía era manual, no existían las máquinas todavía. O sea que un hombre que le faltaba una mano era alguien que no podía generar su propio alimento y mucho menos para su familia. Sin embargo, Cristo lo sanó. Y los fariseos se preocupaban porque había sido en el día de reposo. Fíjense en cómo la dureza del corazón nos lleva a criticar lo que Dios está haciendo. El velo de la dureza del corazón. Nos lleva a criticar lo que Dios está haciendo. No podemos ver lo que Dios está haciendo. ¿Para qué quiere la iglesia un merendero? Otra vez la escuela bíblica, que ahora ya no se llama más, era para ver si estaban atentos. Escuela de vida. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo, cómo podemos seguir extendiéndonos, cómo podemos ir levantando diferentes obras y acciones sociales, que la acción social es lo que nos permite predicar el evangelio a los niños. Pero ¿cómo puede un niño escuchar de Jesucristo si tiene hambre? La dureza de corazón es el velo que nos lleva a criticar y a no poder ver lo que Dios está haciendo. Entonces nos volvemos criticones de oficio. ¿Para qué el hierro? ¿Para qué hacer un frente nuevo? El velo de la dureza del corazón. El velo de las tradiciones. El velo del orgullo. ¿Para qué quiero yo mirar
sin ningún velo, ser transformado y volverme la imagen de Cristo, si con mi imagen estoy bien, disfruto la vida, me divierto, tengo las mejores amistades que un joven o una persona pueda tener en La Rioja. Estoy contento con la imagen que tengo, por eso no me interesa demasiado lo que se pueda llegar a hablar en la iglesia. El velo del orgullo. Con mi imagen es suficiente. Mi forma de vivir me complace. Yo no necesito ser transformado a la imagen del Hijo. Obviamente que nadie lo dice de manera literal. Pero el hecho de no congregar asiduamente, de no formar parte de algún grupo de contención en la iglesia, está diciendo, con mi imagen es suficiente. En el Nuevo Pacto hay algunos casos de pensamiento embotado. Los mismos discípulos, cuando Jesús fue al cielo, comenzaron a dudar entre ellos hasta que por fin, gracias al Señor, vino el Espíritu Santo. Los fariseos eran presas del velo del orgullo y del temor de perder la autoridad. Entonces Jesús les dijo en una oportunidad, sepulcros blanqueados. Eran terribles avatares, terribles simuladores. Tenían una vida totalmente desordenada. No hay otra explicación a esta expresión del maestro. Una vida totalmente desordenada, sin embargo, se paraban en la sinagoga a enseñarle al pueblo cómo tenían que vivir. El velo del temor a perder su autoridad. Tengo que construir un buen avatar porque no quiero perder mi posición de coordinador, de líder, de maestro. El velo que tenían los judíos que rechazaban a Jesús, el velo del apego a las tradiciones. Pero me gustaría centrarme en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador me gusta porque Jesús la explica. La dice en la multitud, después más adelante, en Mateo 13, 18. Entonces le dice a los discípulos, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. ¿Qué dijimos que era? Un velo, un entendimiento embotado. ¿Y qué era embotar o embotado? Estancado, oscurecido, endurecido y falto de sensibilidad. Entonces Jesús está hablando y dice, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el oidor de mente cerrada, el del velo de la dureza de corazón. Y sigue diciendo, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada a una tribulación o persecución, por causa de la palabra, al momento se escandaliza. El velo de las ideas fragmentarias. Está todo bien con Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ya está, me alejo, me aparto. El velo de las ideas fragmentarias. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Este es el velo del orgullo. Pero el que fue sembrado en tierra,
en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce uno a 100 por uno y otro a 60 y otro a 30. Escucha, entiende y obedece. La tierra buena, la tierra buena que está hablando acá al final, son los que tienen la cara descubierta. Está hablando del equipo cara descubierta, sin velos. Escuchan, retienen, entienden y la ponen en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta noche vamos a orar por revelación. ¿Cuántos dicen amén? Así que cambie la cara, no se ponga tan serio. ¿Qué es la revelación? Es quitar el velo. Es destapar. Revelar implica el acto de quitar una barrera que impide ver o comprender algo. Amén. Eso es la revelación, es exponernos al Espíritu Santo. Y como veíamos en el pasaje inicial, principal, la revelación, los que tenían la cara descubierta, eso es revelación, que quitaron el velo, dice que entraban en un proceso de transformación. ¿Se acuerdan la secuencia inicial? Cara descubierta. ¿Qué más? Con ganas, a ver. Transformación de gloria en gloria. ¿Para qué? ¿Cuál era el producto? La imagen. Amén. Entonces, la revelación es el primer paso para tener la cara descubierta. Luego de la revelación que viene, transformación. Transformación. ¿Qué no es transformación? Acumular información. Acumular información no es transformación. Tampoco hacer algo por obligación. Por ejemplo, el hijo que no quiere sacar la basura afuera. Y el padre lo reta y no lo hace. Hasta que le quita el celular y le dice, bueno, hasta que no saques la basura afuera, no te devuelvo el celular. ¿Qué va a hacer el adolescente? Por afuera, todos lo van a ver sacando la basura para la calle. Pero por adentro arde de bronca porque lo tiene que hacer por obligación. Amén. Algunos padres se están riendo, me parece que dimos en el blanco. Entonces, eso tampoco es transformación. La transformación es un cambio de carácter primeramente interno. Es un cambio interno y nuestro carácter se comienza a parecer al carácter del Hijo. Y eso como consecuencia muestra un cambio externo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que debemos apuntar todos, una transformación constante. Cuando era chico me gustaba ver una serie que se llamaba He-Man. A ver, ¿quién vio alguna vez He-Man? Levante la mano. Y lo más lindo del capítulo de He-Man, ¿cuál era? Cuando se transformaba. Primero era el príncipe de Eternia, débil, temeroso, pero en un momento levantaba la espada y ¿qué decía? Y se transformaba. El increíble Hulk. Ahora todos se hacen que... Pero en el 80 estaba la serie de Hulk. Y también el mejor momento de cada capítulo era cuando se transformaba. Eso es lo mejor que tiene el mostrarnos cara a cara con el Hijo. Todo lo que el Hijo comienza a hacer en nuestro ser interior y se comienza a gestar un proceso de transformación que va de gloria en gloria.
se cae el velo de la incredulidad. En otro momento, por otra situación, tenemos que dejar caer el velo del orgullo. Y Cristo se va formando en cada uno de nosotros. Nos vamos transformando a la imagen del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que en este proceso de transformación tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Pero escuche bien, el Espíritu Santo usa nuestra exposición, nuestra apertura y nuestra obediencia a la palabra. La transformación no la podemos producir nosotros con nuestras propias fuerzas. La realiza el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo utiliza tu exposición, tu apertura y la obediencia a la palabra. Dejamos el avatar. Espíritu Santo, esto soy ahora. Me avergüenzo, pero también me arrepiento. Exposición, apertura de mi corazón. Y comienzo a obedecer su palabra. Son los elementos que utiliza el Espíritu Santo para poder producir transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para ir cerrando, si hay atisbos, comportamientos de simulación en nuestras vidas, es porque hay velos. Si necesito simular, si necesito preparar el avatar, cuando llegamos a la vereda, y bueno, le agarramos la mano a la esposa, porque bueno, ya está el pastor, ahí está el apóstol mirando. Si hay simulación, es porque hay velos. ¿Qué es un velo entonces? Es todo aquello intangible que nos limita, que nos vuelve insensible a la palabra de Dios y por lo tanto pone barreras a este proceso de transformación que debe producirse en cada una de nuestras vidas. Amén. La revelación nos posiciona de personas o del equipo que tienen el velo en su corazón a las personas con cara descubierta. Y si tenés la cara descubierta, entrás como flecha al proceso de transformación y poco a poco la imagen del Hijo va a ser vista en tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Póngase de pie. Vamos a estar orando. Y el Señor trabaja de esa manera, como un alfarero, con el barro, con armonía, con dulzura, pero también como un escultor que talla la piedra. Y para tallar una piedra necesitas el cincel, el martillo, necesitas más fuerza, más presión. Pero es la forma en la que el Espíritu Santo nos va transformando a la imagen del Hijo. Para terminar, quería que podamos reflexionar sobre algunas Biblias dicen la parábola del hijo pródigo. La que yo tengo, que es la Biblia textual, dice la parábola de los hijos, porque eran dos, el menor y el mayor. Fíjense que el menor pide al padre la herencia, se va a la malgasta. Cuando se quedó sin plata, se quedó sin amigos, tenía tanta hambre que dijo, voy a volver al padre. Entonces, ¿qué podemos ver en el hijo? El hijo menor nos enseña sobre el velo de la inmadurez y el velo del enfoque en lo superficial. El velo de la inmadurez
y el velo del enfoque en lo superficial no le permitió ver todo lo que tenía en la casa del Padre. Por otro lado, cuando él vuelve, su hermano mayor se enoja porque el padre había hecho una fiesta, se había alegrado porque he aquí este era mi hijo muerto que ahora está vivo. Vemos en el hijo mayor el velo del orgullo y el velo de la incapacidad de perdonar. El velo del orgullo y el velo de la incapacidad de perdonar. Muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios porque hay falta de perdón en nuestro corazón. Necesitamos reflexionar sobre estos velos y como dice la palabra en Lucas 15:17, lo vamos a leer, lo que aconteció con el hijo más chico. Lucas 15:17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, o sea que cumplió lo que dijo, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Entonces le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo y ponedle un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Vemos en el hijo menor que hubo una exposición, hubo una apertura y hubo una obediencia, que es lo que necesita el Espíritu Santo para comenzar a trabajar en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias te damos, papá, por tu dirección, por tu palabra. Y en esta hora, Señor, como iglesia nos presentamos para que tú seas, Señor, trayendo revelación a cada una de nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz nuevamente, Señor, con total claridad, Señor. Necesitamos, Señor, nuevamente, papá, tener una apertura, Dios, de corazón hacia ti, Señor, de entrega, papá, hacia ti. Henos aquí, Señor, hemos pecado, nos hemos apartado, Dios. Hemos construido un personaje, Dios. Pero hoy entendemos, Señor, que debemos ser genuinos, porque tú todo lo ves, todo lo sabes. Tú no bendices donde hay mentira, donde hay engaño. Tú eres el Padre de la verdad. Tú eres el Padre de la rectitud, de la obediencia, Señor. Es por eso que queremos pedirte perdón, Señor, en esta hora. Obra en cada uno, Señor, de nosotros en esta noche. Trae claridad, Señor. Trae claridad, trae certeza en cada uno de nosotros. Queremos adorarte con un corazón totalmente libre, Señor. Libre aún de nosotros mismos. Libre del autoengaño. Porque queremos, Señor, exponernos delante de ti, Señor, en esta noche.
la letra, puedo ver sus ojos de amor. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Y esto me recuerda a Pedro. Pedro, que Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó 1, 2, y la tercera vez que lo negó, dice el libro de Lucas, que entre el gentío logró ver los ojos de Jesús. Pero el Señor lo buscaba porque sabía que Pedro necesitaba ver los ojos del Maestro para encontrar en sus ojos perdón, amor y misericordia. Y hoy tenemos la libertad de poder ver los ojos de Cristo a cara descubierta, porque hubo una cruz, hubo un sacrificio. Que tu vida honre ese sacrificio, que tu vida honre la mirada del Maestro, ofreciéndote la posibilidad de disfrutar de una vida sin velos, de vivir una vida a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, no buscando perlas bíblicas, sino que buscando ver a Cristo en su palabra, para motivación, para edificación, para prosperidad, pero también para corrección. Porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige.